a todos nuestros compañeros, al tutor encargado y a todas las personas que van a visualizar este video, con el fin de hacer o concluir la fase 2 del video reflexivo del curso de Filosofía Medieval. El grupo se conforma por Jorge Mario Díaz Gómez, Erika Alejandra Mendoza Quintero, Fabián Andrés Nisperusa Márquez, Marlon David Genis Novoa y quien les habla, Wilman Lora, con un tema muy complejo y controversial como es la existencia de Dios. Compañero Jorge Mario, ¿qué piensas tú acerca de la existencia de nuestro Dios o de un Dios? Hola, un cordial saludo, buenas noches a todos los presentes. Bueno, ¿qué pienso sobre la existencia de Dios? Considero que el ser humano debe su vida a la existencia de Dios, ya que Él fue el que nos brindó la vida y rige todos nuestro futuro a partir de ella, de ese regalo que nos brinda, que es la vida, la creación. Yo sí quisiera, antes de darle el curso, recapitular algunas cosas. Y es como ha sido tan interesante el proceso, el pie a pie del curso en la fase 2, donde interactuamos demasiado en el foro y llegamos a temas que eran ampliamente debatibles, como el existencialismo, sobre la existencia de Dios, y el caso de la eutanasia. Obviamente inclinamos más la balanza por el cuestionamiento de la existencia de un ser divino. Y me parece un poco como que curioso, ¿no? Escuchar la apreciación o la óptica que tienen cada uno de ustedes hacia el tema. Yo por mi caso, la cuestión de Dios es de esos temas que han rodado por el mundo desde que el hombre tuvo tiempo para levantar la cabeza y preguntarse qué estaba haciendo días antes, ¿no? Uno dice que el principio y el fin de todo, unos dicen pues, otro que es un invento del miedo y la necesidad, y entre esos dos extremos hay una batalla entre teorías de que se estrellan unas con otras sin llegar a ninguna definitiva. Si uno se apega a la razón pura y dura, como hizo Rochelle, la idea de Dios se tambalea porque no hay prueba empírica que la sostenga. Todo lo que dice de él viene de la fe o de la distracción. Y en la cancha de la ciencia eso no pasa mucho, pero sí se mete por los caminos de la metafísica, como lo hizo Kant en su tiempo. Ahí Dios no es un ser como barba blanca en el cielo, como muchos lo piensan, sino una idea de que la forma o la manera en que pensamos el mundo no es algo que podemos demostrar, pero tampoco algo que podemos destacar así como así. Ahora, más allá de si existe o no, lo cierto es que Dios ha sido más real que muchos en otras ocasiones, que si podemos tocar o no podemos tocar. No todo porque lo hayamos visto, sino porque la creencia en él ha movido ejércitos, si así lo relata la Biblia, ha levantado imperios, ha dictado leyes y ha cambiado el rumbo de la historia, de manera que, aunque no crea, no puede darse el lujo de ignorar que sí existe. ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero que su idea pasa a la balanza del mundo, eso no lo duda nadie,
que desde el principio de los tiempos siempre ha existido la discusión y a comparativa de método científico o estudio de la ciencia, por decirlo así, con la Santa Escritura desde que existió esta, eh, remontado hace miles de años atrás, y partiendo de eso se desglosan muchas ramas, como puede ser un argumento válido para discutir y tal vez negar la existencia de Dios. Es el caso de las traducciones del arameo acá al latín, que no sabemos cuál es el más contundente o el más cierto. Y también otros casos a comparativa como lo fueron las coincidencias que hay tanto en la escritura como lo que ofrece la ciencia, que es los 7 días de la creación y las 7 eras que sucedieron después del Big Bang. Es un simple número, pero son cosas que ponen a pensar quién se copió de quién. Eso es lo que yo pienso al respecto de la existencia de Dios. Buenas noches, compañero. ¿Sí me escuchan también? Perfecto, bueno. Compañero Marlon, momento de escuchar su expresión. Veo que está en contra de la oposición de la existencia de nuestro Señor Creador, Dios. Entonces yo me baso principalmente en la Biblia. Yo soy una persona devoto de Dios y se evidencia en Génesis, primeras palabras de Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces es algo que no podemos negar. Entonces si nos vamos a los racionalismos y me enfoco más en Santo Tomás de Aquino, donde él expresa las 5 vías, donde argumenta que Dios sí existe. Entonces nos encontramos con la vía del movimiento. Santo Tomás dice que, aparte de la observación de que todo lo que se mueve es movido por algo más, ¿y quién lo mueve? Dios, según Santo Tomás de Aquino. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay una fila de fichas de dominó y se caen una tras de otra. Tuvo que haber alguien que los tumbó, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, así es la creación del universo, así es la creación de Dios. Tuvo que haber alguien que creó el universo y posiblemente pudo ser Dios. Otra vía es la vía de la casualidad eficiente, donde todo lo que existe tiene una causa y cada causa depende de otra anterior. No puede haber una cadena infinita de causas y que eso impediría que algo existiera en primer lugar. Por lo tanto, debe haber una primera causa que no haya sido causa por nada. Esa es la causa de Dios. Hay otra vía, que es la vía de la contingencia, es donde las cosas que vemos en el mundo existen, pero podrían no haberlo sido, claro está, porque son contingentes. Si todo fuera contingente, en algún momento nada habría existido. Sin embargo, como algo existe ahora, debe haber un ser supremo, un ser divino que lo habría creado. En este caso sería está la vía de la perfección, que es que hay diferentes grados de perfección en las cosas, algunas más buenas que la otra, otras son verdaderas o malas. Y sin embargo, para medir esos grados debe existir alguien, un ser supremo, un ser máximo, el cual posee la perfección y la bondad. En este caso vendría siendo Dios. Y existe el diseño inteligible, en este caso teológicamente, que al observar el orden y la finalidad en el universo, Santo Tomás de Aquino dice que concluye en este orden ocurre por casualidad. Las cosas son inteligencia, como los planetas o las plantas, actúan de forma ordenada porque una inteligencia superior la guía hacia un propósito. Esta inteligencia vendría siendo Dios. Yo No sé sí qué dice quisiera la hacerte una oposición. preguntita, puntualizarte.
eh, obviamente los argumentos que brinda en base a este reconocido autor, como lo es Santo Tomás de Aquino. Yo quisiera que usted me repita el primer punto. La primera vía, Sí. la vía del movimiento, donde todo se mueve, lo que no tiene movimiento. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de movernos. Si yo quiero, muevo un brazo, si no, no. Pero las cosas que no se pueden mover, como por ejemplo las plantas que no tienen, por ejemplo, así vida propia, sí tienen vida propia, pero no pueden hacer uso de sus cosas. Hay algo que los mueve. Obviamente toda acción genera una reacción, ¿no? Es un conocido refrán. Bueno, entonces basado en eso, puede ser un poco contradictorio si en caso tal de que no me sepa responder la siguiente pregunta. Acá hablamos de una acción, o sea, alguien que si hay una acción fue porque alguien la provocó, ¿cierto? Claro, Entonces hablemos de Dios como una acción, ¿ya me entienden? Entonces, ¿quién provocó esa acción? Dios, Él, ¿Cómo se va a creer cómo te vas a creer a tú mismo? porque es un ser divino. Ser divino. Déjame investigar acá a profundidad. Ser divino. Compañero, yo quiero mencionar algo. Diga, Bueno, el compañero dice que, bueno, mi compañero preguntó que, pues, ¿quién creó a Dios? Este es un racionamiento circular. Si todo debe tener una causa, como lo dijo él con lo del dominó, pues es muy lógica la pregunta, ¿quién creó a Dios? Si Dios no necesita un creador, entonces el universo tampoco lo necesita. La física moderna sugiere que el universo pudo haber sido creado espontáneamente. Eh, la ciencia ha demostrado que el universo puede existir sin necesidad de un creador. Por ejemplo, la teoría del Big Bang y la evolución pero explican el ¿quién vio origen el Big Bang? ¿Quién lo vio? ¿Quién vio el Big Bang? El Big Bang. El humano no vio El Big Bang. Sí. El humano tampoco ha visto el a Big Dios. Bang. Pero ¿quién creó eso? Bueno, El Big Bang. Pero es que es un yo poco considero contradictorio. que Sí. Yo le hago la pregunta, Fabián. ¿El ser humano en algún momento ha visto a Dios? No lo ha visto, pero lo ha sentido Entonces, en ¿por qué se experiencias contradice? personales. ¿Usted qué tipo de ideología tiene? Si es la se basa en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, porque si nos basamos en el Nuevo Testamento, aquí dice que Dios, porque Él se convirtió en carne y cuerpo, que fue Jesucristo. Entonces, porque dice que el humano nunca en la existencia ha visto a Dios si Dios reencarnó en Jesús. Entonces, de tal manera, y habla también de que tuvo dos apóstoles, de que hizo tales maravillas. Entonces, sí lo vieron. Es que Entonces, Dios nos ¿quién reencarnó se en Jesús. contradice? ¿Usted se Dios mandó a contradice Jesús o a la la Biblia tierra. se contradice? ¿Ah? Es que Dios no vino a la tierra. Dios mandó a un ser acá a la tierra. Él mandó a Jesús como su hijo acá a la tierra. bueno, mira, San Agustín en su libro Confesiones nos dice, el ser humano busca la manera de cómo darle sentido a todas las cosas, sin darle sentido principalmente a que hay un ser superior. También nos dice que siempre vamos a buscar la manera de negar esa existencia, ya que la ciencia nos brinda distintas herramientas para hacerlo. Pero los grandes pensadores y todas estas situaciones que ellos plantean, las plantean simplemente por el motivo de la evolución. O sea que ellos piensan que un ser tan perfecto como el humano vino de una especie tan insípida como un mono.
¿Consideran ustedes que en este tiempo en el que estamos, nosotros, los seres humanos, venimos de una especie como el mono? Porque ellos no evolucionaron. Si de eso trata la evolución, de siempre perfeccionarse. Porque los monos quedaron aquí y aquí estamos nosotros. Entonces, ¿no consideran ustedes que hay algo más allá que creó a un ser perfecto como nosotros? ¿O simplemente para ustedes la evolución ha sido la vía de todo en la humanidad? Puede ser porque hay rumores que dicen que si el hombre hubiese evolucionado del mono, aún estuvieran saliendo personas de las montes, dicen así seguramente. Compañero, Pero es que la teoría evolutiva son cosas que son tangibles, se pueden ver, se pueden apreciar. con respecto a lo que dice el compañero que de los monos, pues hay un estudio que afirma que nosotros tenemos el 99% de los genes de los monos. Entonces, está científicamente comprobado. ¿Pudo haber una evolución? Claro que sí. No, Pero ¿por qué no porque se ha visto más casos? ¿Por qué no se ha visto más casos en la actualidad? Científicamente comprobado esa especie de mono fue extinta y obviamente ahí, o sea, quedó una descendencia que fue lo que, yo no sé si tú has visto el proceso de eso lo dan en historia, el Homo sapiens, cuando uno pasa a ser a todo ese proceso, entonces obviamente esa especie de mono que parte todo el proceso de evolución, evolutivo, ya está extinto y quedó una descendencia Eh, partiendo de eso. el Entonces, compañero a Marlon en su... ciencia abierta no está extinto porque dejó como que un proceso evolutivo que somos nosotros. Y si lo miramos ahora, uno sí sigue evolucionando, ya sea una parte cognitiva. No sé si físicamente también se puede ver hay cosas que uno no puede comprobar, pero que posiblemente sea cierto, de que en los próximos siglos uno tal vez adquiera nueva forma. Al cambio climático, porque nosotros somos un proceso de adaptación. Recordemos que unos miles de años atrás, supongo que el clima era diferente, era más frío, entonces por eso la cobija de pelo y más adelante con la temperatura y todas esas cosas, creo que el cuerpo de uno tiene que evolucionar para poder adaptarse a esos climas. exacto, compañero, pero si ustedes se ponen a mirar, existiera el mono, pero el mono no existió desde el principio. Hubo alguien, un ser más allá extraordinario, que pudo crear ese ser, como lo es el mono. Entonces, vendríamos siendo que fuéramos evolucionando, pero no fuimos creados directamente. Es la teoría que ustedes proponen, compañeros. Yo te hago una pregunta. Tú antes de ser tú quien eres, antes de ser un adolescente, antes de ser un joven, antes de ser un niño que era, Fue una criatura, fue un feto, pero no solamente yo, todos sí, los exacto, animales. exacto, exacto, exacto. Pero cuando uno comienza, cuando uno ya, porque eso es átomo, partícula, entonces uno parte de ahí. Entonces, el Big Bang, después de ese estallido, generó vida, generó partículas, generó átomos, que así como existe un proceso de evolución, ahí lo especifica como dio vida y comenzó como que un proceso de transversalidad. eh, no solamente con uno, sino con también pudo ser la época con los dinosaurios y todo eso. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Por qué la Biblia no habla de dinosaurios y acá en la actualidad sí se ha comprobado de que hay fósiles de esos dinosaurios? Bueno, mira, en realidad en la Biblia sí hay un libro al final, se llama Apocalipsis, en el cual nos dice que hubieron bestias
que fueron desatadas sobre la humanidad en un periodo en el que la humanidad no ¿En qué tenía libro está esa eso? creencia en Dios y la fe arraigada. ¿En qué libro está eso? No te escucho bien. ¿En qué libro está ese? Apocalipsis, Génesis, Éxodo. Apocalipsis, de la Biblia. Apocalipsis. De la Biblia, el Apocalipsis, si tú ves una secuencia que hay ahí, no sé, no recuerdo muy bien qué profeta es, pero cuando yo creo que el profeta Samuel, Dios le da esa visión. Ahí comienza de los 7 ángeles, los 7 candeleros, los 7 demonios. Esas bestias que tú hablas son las 7 trompetas, es decir, que no son animales, no son bestias, sino son las 7 premoniciones que van a intercalar el Apocalipsis. Entonces, no son bestias que Dios mandó a la tierra, sino Sí, bueno, bestias mira, de lo que me representativas habla a desastre. es de uno de los apóstoles, el cual es, se puede decir que abandonado, o él mismo decide a migrar a una isla solitaria donde Dios le brinda ese conocimiento que tú me dices. Pero antes de esto, hay apóstoles en el cual él basa se puede decir que su estudio para decir este tipo de, ¿cómo se puede decir? Como que profecías, en el cual él dice que anteriormente situaciones que ya la humanidad vivió, situaciones que ya vivió en un pasado anterior, las va a volver a vivir, pero de una manera más catastrófica, se puede decir en este momento. Y son situaciones que hoy en día, si tú te pones a analizar, son situaciones que ni la ciencia se explica. Y me voy al punto con el que tú iniciaste, sobre la eutanasia. Hemos visto cómo personas por distintas circunstancias sufren accidentes, duran meses o años con muerte cerebral, sin ningún movimiento, postrados en una cama. Y entonces notamos cómo después de tanto, porque es evidente, se ha notado, cómo después de mucho tiempo renacen, vuelven a tomar vida. Y es algo que ni la medicina ni la ciencia explica. Entonces, ¿de qué manera me explicas tú esto? Eso lo consideran más como un déjà vu. Compañero, yo Entonces, quiero decir si algo. tocamos ese tema, perdón, si tocamos ese tema, ya sería un poco de incredulidad por parte de ustedes porque ahí están acudiendo a otros dioses, entonces no es una creencia tan tangible o una fe en un solo Dios que ustedes tienen, porque los déjà vu se da más en la religión mormona y entonces es un poco complejo también. Ese renacer no se da en el Pues, cristianismo. ¿qué te digo? Mira, un déjà vu son situaciones que tú vives una vez y la vuelves a experimentar, pero tú nunca vas a experimentar un accidente de muerte cerebral 2 veces en la vida. O te mueres en una o vives para contar la historia, ¿no? Puede ser. Y bueno, mira, te comparto algo más. ¿Qué pasa con las religiones hoy en día? Dios existe, pero el hombre se ha encargado de hacer divisiones religiosas a través de todo este tipo de iglesias que existen. Entonces, por eso muchas personas como tú dudan de la existencia de Dios, ya que tienen tantas ideas divididas, tantas formas de pensar, tantas formas de creer, tantas propuestas que hacen las iglesias para pensar en una y otra manera distintas a Dios, que lo que hacen es que el hombre se aleje de Dios, ya que causan muchas incógnitas en él. Siempre buscan la manera, el hombre, de darle explicación a algo, y en ocasiones estas iglesias, a no basar su estudio, su fe, sus prácticas bajo la real enseñanza que brindó Dios al principio a los hombres, han creado dudas en la humanidad. Y estas dudas las han ido pasando de generaciones en generaciones. Es por eso que hoy en día la ciencia y el hombre siempre busca la manera de darle sentido a su vida, desconociendo que puede haber un Dios que es el que le brindó su existencia.
Mira, la ciencia ha explicado progresivamente fenómenos que antes se atribuían a Dios. El origen de las enfermedades, por ejemplificar, la formación de planetas, la evolución de seres vivos. Si cada vez necesitamos menos a Dios para explicar el mundo, ¿por qué deberíamos seguir asumiendo su existencia? Ejemplifico las cosas, o más bien, recapitulemos. Eh, el argumento que yo brindo ahorita es que la Biblia como tal se divide en dos componentes. Otro punto es lo que tú mencionabas del éxodo, del final de los tiempos. Y si yo te digo que ya la humanidad tuvo un final, según la Biblia, y partiendo de eso, otra vez volvieron las cosas. Si comenzamos aquí, lo que el Antiguo Testamento, lo que fue Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, habla lo que fue. Primero, las dos personas que fue Adán y Eva, de ahí procrearon, Caín mató a Abel y todas esas cosas. Después fue Moisés y los 10 mandamientos y las 7 plagas de Egipto. En Levítico, la tribu de Judá y todas esas cosas. Y de todo el mundo hasta los libros. Hasta ahí, después del caso de Sodoma y Gomorra, también hubo otra destrucción ahí. Después sigue el Nuevo Testamento. Acá te lo busco. Aquí ya está. Profético, sí, el libro. En fin y al cabo es que se divide. En el Antiguo Testamento surgen los 10 mandamientos, que no obedecerás, no matarás, no sé qué, no sé qué. Y después, como Dios ve las cosas mal, no sé si fue a propósito o se dio cuenta que las embarró, decide bajar para salvar a la humanidad en reencarnación de Jesús. Entonces, si es un ser tan omnipotente, ¿por qué dejó que sucedieran estas cosas? Si la Biblia nos da un paso a paso de lo que debemos hacer, qué no debemos hacer, entonces en realidad sí tendremos un libre albedrío si hay como que un manual de lo que debemos hacer, o eso es meramente un cuento o un libro para controlar a la humanidad, que eso sí lo veo yo prudente. ¿Por qué Bueno, en la realidad, religión, por qué la eh, religión como es catolicismo y todas esas doctrinas son las que más dinero tienen en el mundo? Porque el Vaticano tiene plata para sacar de la pobreza 3 veces al mundo y aún queda rico? ¿Por qué, porque hay tantas traducciones del arameo, del arameo? Yo considero más que por eso es que no creo, mi incredulidad es que esas transcripciones la hicieron a beneficio propio. Tal vez fue una historia, lo que sí sé, tal vez fue un acontecimiento, lo que aconteció, un proceso, o más bien un historiador que pronosticó lo que podría pasar más adelante, conociendo al hombre hasta dónde puede llegar por la lucha del agua, la lucha del poder. Fue pero alguien mira, que te digo tuvo algo. una mentalidad demasiado grande para más o menos tratar de adivinar lo que va a pasar más adelante. Por eso es que la Biblia en algunas ocasiones ha acertado a hechos que han pasado últimamente. La Biblia dice que habrá un recalentamiento 7 veces más. Está pasando, pero ¿por qué? Por la incredulidad del hombre y tanto es el afán de poder llegar al poder que está deforestando sin piedad, explotación del suelo para el petróleo con el cracking, con el fracking, un daño ambiental grandiosísimo, irreversible.
Bueno, mira, quería compartir algo de Aurelio, Marco un Aurelio, gran sí, gran filósofo. gobernante que tú, sí, sí. Y me imagino que debes saber que como su corriente filosófica en ese tiempo lo invitaba a tener conocimiento, pero alejarse de la creencia de Dios. ¿Y qué dice la historia que hizo? Tomó todos estos pueblos y los unificando para que el emperador posterior a él comenzara a recrear toda esta creencia en Dios como una ley. Entonces, ¿qué pasa? Cuando juntas el gobierno con la religión, se crea un beneficio, ¿cierto? Utilizan la religión como un medio de control de masas y es algo que están utilizando. Entonces, ¿qué pasa? Si Acaban de ceder. Dios le dice a San Pedro, despójate de todo bien material y solo ten fe. Si entiendes cómo Dios nos da la opción de ser nosotros mismos, de dar de nuestras actuaciones en las que rijan la forma en que nos van a ver, más no nos dice tienes que hacer esto o tienes que por medio de cualquier tipo económico generarme alguna ganancia a mí. Entonces el ser humano es el que hace que todas estas cosas sucedan, más no Dios estableció esta ley de que tienes que darme algún tipo de dinero o alguna ganancia porque él no necesita de eso. Pero es Es que más tú, el ser humano en su avaricia el que causa que los otros seres humanos, en este caso como tú, tengan este pensamiento de que por qué no puede acabar con el hambre mundial. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué basan solo todo esto en una persona o en una entidad como la Iglesia Católica? Sabiendo que hay pero es distintas. que según, Por según eso cuando inicié la conversación hablé de que las distintas formas de pensar en Dios hacen que el ser humano desconfíe. pero es que la misma religión católica dice que el Papa es como si fuera el mismo Pedro, el apóstol Pedro, acá en la tierra. Y la Biblia dice que pide que yo te lo daré, entonces veo a la gente mendigando, haciendo manda. ¿Y por qué no reciben nada? No tanto, bueno, Es hablemos una no tanto para situación acabar no, la hambruna general mundial, porque eso es un poco irracional, que traería, si el pero son mundo, si acciones las grandes empresas, más si de las lo grandes, que acciones propias de Dios. Mira, te digo algo, Dios nos brinda a través de la naturaleza todo lo que necesita el hombre para vivir. Somos nosotros los hombres los que causamos este daño a la misma naturaleza y causamos esas hambrunas, la guerra. Peleamos por cualquier tipo de mineral que necesitemos, en vez de concentrarnos en avanzar, porque la ciencia ha hecho que el hombre a través del tiempo lo que hace es crear armas, crear formas de cómo autodestruirnos, más no, porque si la ciencia tiene tantos avances, ¿por qué no crea más tecnología como en la rama de la medicina? Sino que ha centrado la ciencia, más que todo su conocimiento, a la forma de cómo autodestruirnos. Incluso se han hecho tantos viajes fuera del planeta, no porque queramos conocer qué hay afuera, porque pues más bien porque saben que en un momento este planeta ya no nos va a brindar lo que nos ha estado brindando. Por nuestra propia mano lo estamos destruyendo. Si ya Dios nos brindó todo lo que necesitamos, ¿por qué la ciencia, a medida que avanza, nos está quitando esto? Yo pienso que eso es una contradicción a la idea de que Dios es un ser omnipotente y
y benevolente. Porque si Dios es todopoderoso, pues Él debería poder eliminar el mal, ¿no? Y si es omnisciente, pues debería saber cómo hacerlo. Y si es tan bondadoso, debería querer hacerlo. Mas, sin embargo, no lo hace. Sí, no tanto el eliminar la pobreza. Le tomo el punto a la compañera. Si no puede eliminar la pobreza, porque es como que mal acostumbrar acá, si uno así un poco tan coloquialmente diría, sería como que mal acostumbrar al ser humano. Pero ¿por qué no quitan mal? Y eso es a lo que voy. Siempre de una discusión surgen otra. Uno como tal sí tiene un libre albedrío porque Dios como tal manda los mandamientos y todas esas cosas, uno decide si hacerlo, uno decide si creer o no creer, pero de una o cierta forma, en el pasaje bíblico que estamos leyendo, que era el final, el Éxodo, durante todo el Nuevo Testamento hablan de un bautismo para una salvación, que tenemos que hacer tal cosa, entonces sí están controlándonos. Entonces uno debe buscar una santidad y un bautismo para poder salvarnos. Entonces como que eh, la, el sistema, porque eso es el sistema lo que controla todo, yo sí considero que creó esa metodología de manipulación hacia la humanidad para controlar. ¿A través de qué? Te tienen que hacer tal cosa. Y ve que ahí la Biblia, los pastores normal, son muy enfáticos en no al apego al dinero. Entonces nos tienen como trabajadores, nos tienen como de que tú no puedes ser rico, que el rico no entra al reino de los cielos. La Biblia entonces yo la considero como una estrategia de manipulación global del sistema, de lo más poderoso. Bueno, Una muchachos, yo creo pregunta, que Marlon. ¿Sí? Eh, ¿Tú estás bautizado? Eh, para que te fijes de cómo hablo, y yo he logrado experimentar tanto el cristianismo, también he experimentado todos los sistemas doctrinales como lo es la unicidad, la Trinidad, cristianismo, católico. Durante todo ese proceso también he logrado ver cosas que serían, pero uno arraigado a las creencias, lo que ve, lo que observa. Por eso es que veo esas cosas, porque todo pastor o entidad O superior. sea que cuando me dices que has experimentado todo esto, quiere decir que estás en busca de darle un sentido a tu vida. No sentido, sino busca una respuesta, porque el sentido de la vida yo lo tengo claro. Esa pregunta que todo el mundo se cuestiona, ya yo lo tengo claro. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? El verdadero Y en sentido este de la, caso, el verdadero sentido de la vida para mí es la muerte. O sea, a yo saber que tengo como que un determinado tiempo, entonces aprovecho cada momento al máximo. Busco tener ese desbalance porque no todo puede ser felicidad. Siempre busco tener ese desbalance de emociones, rabia, ira, felicidad y aprovecho cualquier cosa al máximo. Lo malo que me pase lo aprovecho al máximo porque aprendo de ello, lo bueno que me pase, gracias, aplaudo. Ese es el verdadero sentido de la vida de mí, la muerte. Al saber que tengo un determinado tiempo, intento aprovechar cada momento que vivo. eso mismo que tú dices, en un momento le dijo Jesucristo a Felipe, Felipe, vive la vida con plenitud, intenta hacer el bien, porque llegará el momento en el que morirás, pero volverás a tener vida espiritual al lado mío. O sea que tú estás Amén. haciendo lo que le decía Jesucristo a Felipe. Pero es que para yo poder llegar a ese punto tengo que bautizarme, tengo que tener una santidad y según como lo rige la Biblia, si fuese así, nadie se va a salvar. Porque la misma Biblia dice hasta el justo se salva con dificultad. Entonces nos están queriendo como que manipular al extremo de llegar.
llevar un paso a paso de lo que debe hacer la humanidad. Compañero, y Pero no puedes regir tu... Sí, con respecto a lo del bautizo, yo pienso que es algo más como que cultural, ¿sí? Porque es que nos bautizan cuando somos bebés, no tenemos aún la capacidad de poder decir, yo me quiero bautizar. Sí, Según dicen porque, que perdón, Jesús compañera, dice, es ujú, que el bautismo como tal es para curarnos de todo pecado. Entonces, ¿cómo vamos a bautizar a un bebé que aún no tiene que pecado? apenas acaba de nacer, ¿cómo va a tener un pecado? sí, pero si ustedes tienen, pero van a la historia, ya que nos hablan de historia, Jesucristo fue bautizado siendo un bebé. No, ¿Y por qué? Listo, Jesucristo no fue bautizado siendo un bebé. ¿Por qué a los cristianos lo bautizan siendo un bebé? A los cristianos no, a los católicos. a los A católicos. los católicos, perdón. Los cristianos, mira, los católicos basan su creencia en un Dios y los cristianos basan su creencia en un solo ser. O sea, ellos son Esa es la pregunta para, mía. Te tengo una pregunta. ¿Tú eres cristiano o católico? no practico ninguna de las dos religiones, ¿Tú has sido bautizado? no. Para el infierno entonces, marica. No, no, deja acá molestando. Estoy, Entonces, si no practica ninguna de las dos, entonces, ¿por qué reiteras en que sí existe un Dios? No, entonces, ¿tú por qué no sigues? Entonces, yo creo que deberías dar el ejemplo. porque es una razón de fe, no más siguiendo una doctrina, ¿sí me entiendes? Entonces, qué gracia, Porque si hoy ves, en si día, no aplica. Es como que, ¿cómo te explico? Que tú viste, supongamos a tu mamá cocinar, entonces tú dices, no, ya yo sé cocinar. Tú la viste y tú dices, ya yo sé cocinar. Entonces, acá como quien dice, yo veo a Dios, creo en él, pero no sigo. ¿Qué gracia hay entonces? ¿De qué te sirvió a ti? Entonces no, el pasaje bíblico que tú me dijiste que tú vivirás a plenitud y después estarás conmigo. Entonces tú cómo pretendes llegar a ese espacio si no aplicas lo que te dice la Biblia. Porque yo creo que en tu subconsciente sabes que es una estrategia de manipulación y puedes perder el tiempo en cosas en que realmente sí lo puedes aprovechar. bueno, ¿qué te digo? En realidad, cuando me hablas de que por qué no me he bautizado, considero que uno toma esa decisión de realizar las cosas adecuadamente, como dice la Biblia, ¿no? Porque yo, ¿para qué me voy a bautizar si voy a seguir viviendo una vida fuera de la que nos pide el Señor? Sería pecar. Entonces, en este momento, también me voy a lo que dice la compañera. Hay cosas que suceden por bueno o por malo. Si existen mal, debe haber algo que exista en el bien, ¿no? O la humanidad solo basa su conocimiento sobre toda la ciencia, no tiene explicación de muchas situaciones malas que suceden. ¿Por qué, por ejemplo, por qué vámonos así a algo ya demasiado como que de creencia? Me imagino que aquí todos somos como de la región Caribe, ¿no? Sí, o me equivoco. Sí, soy de acá en Caribe, colombiano. Ok, entonces hay personas, me voy a un ejemplo, que en el tiempo anteriormente experimentaban situaciones que le decían, no, esta situación es por el diablo. Decían, no, no, que me apareció algo o tal y tal. Entonces, si notan que el diablo, si existe en la conciencia del hombre, si existe en su pensamiento, ¿quién creó el diablo? Lo mismo, ¿quién creó a Dios? No, 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 no es que creo, no es quien creó el diablo, mira. eh, O sea, ¿lo creó es nuestra todo, mente es algo que o no, había sí. algo, porque no podemos creer en el diablo como algo que solamente está en nuestra mente? ¿Por qué está esa? Yo quiero contarte una anécdota que al principio creía, pero después no. Yo soy de acá de los Montes María, de la parte alta, lo que es Macayepo, Bolívar. En esa zona, la historia que escucha uno, pues,
por todo el proceso que ha pasado, el proceso en marco del conflicto armado durante la década del 90 y la década del 2000, según la creencia religiosa, que a veces queda eso empautado ahí, ¿sí o qué? Por todos los hechos trágicos que pasaron. Y dentro de esa misma comunidad eh, hay una creencia antes, los abuelos, que eran los que más practicaban el ocultismo, se le dice así, no creo en eso. Era muy recurrente que asustaran a uno, y más en época de Semana Santa, todo lo que es Viernes Santo, Jueves Santo. Se crearon una serie de historias o cosas que nos va asustando a nosotros. Por ejemplo, mi abuelo una vez me dijo, para allá no vayas porque te asusta. Yo en todo el camino ya iba asustado con lo que me dijo él, porque las palabras de los abuelos son muy sabias. Justo cuando estaba jugando ahí, me asustaron porque sentía que me llamaban, miraba para atrás y no era nadie. Obviamente me fui asustado, me iba a responder él y él se echó a reír con sonrisa pica. Yo les pregunto a ustedes, si él no me hubiese dicho eso que te asustaba, me hubiese pasado eso. No creo, la verdad. ¿Por qué? La cizaña que él me metió, la mente tiene un poder grandosísimo, me hizo ver cosas donde en realidad no la vi. Así es. Entonces también nos decían, el jueves, viernes, santos, no te bañes después de 6 de la tarde porque el agua se te convierte en sangre. Yo a las 4 de la tarde me estaba bañando porque ya estaba asustado. Bueno, muchachos, yo creo que ha sido un tema muy complejo, un tema controversial. Sí, es como un poco controversial nosotros discutir esto, algo que año tras año y siglo no le han podido dar respuesta, pues pese a la negatividad de ambas partes. Eso es lo que generalmente pasa cuando uno discute o pone en tema dos debates porque cada quien va a defender su postura y no va a ceder. Entonces, es un poco enriquecedor porque uno se llama al conocimiento y nuevas cosas que aprender y que aportar en otro discurso, pues. Y sí, sabemos que hay digamos que dos bandos. El que sí cree que existe un Dios, que se fundamenta en la fe y la experiencia espiritual. Y el que no cree en Dios, o el que no cree en la existencia de Dios, que se basa más bien en explicaciones científicas o en la ciencia y la razón como tal. Muchachos, ha sido un placer. Esto, un tema controversial, un tema muy complejo, muy debatible. Eh, que tengan buena noche y no sé si tengan algo que argumentar. No, sí está bien. Yo creo que nunca vamos a llegar como que a un punto concreto, pero fue muy enriquecedor lo que hablamos hoy. Hasta luego. Bueno, hasta luego. No sé si ya finaliza la grabación. Muchachos, los interrumpí porque es que yo tengo que viajar. Yo vivo en Vereda.